¿Cuál es el título original de la película y quién la dirigió? El título original es La Pasión de Cristo. Fue dirigida por Mel Gibson. ¿En qué idiomas principales está filmada la película y por qué? La película está filmada principalmente en latín, arameo y hebreo. Mel Gibson tomó esta decisión para aumentar la autenticidad histórica y la inmersión del público, buscando que la experiencia fuera lo más cercana posible a cómo se habrían desarrollado los eventos en la Judea del siglo I, sin la distracción de los acentos modernos o la interpretación del inglés. ¿Qué periodo de la vida de Jesús abarca la película? La película se centra específicamente en las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret, desde su agonía en el huerto de Getsemaní hasta su crucifixión, muerte y una breve escena de su resurrección. 4. ¿Quién interpreta a Jesús en la película? Jean Caviezel interpreta a Jesús de Nazaret. ¿Qué controversias rodearon el lanzamiento de la película? La película generó numerosas controversias, principalmente relacionadas con su extrema violencia gráfica, acusaciones de antisemitismo por la representación de los judíos, y su estricta adherencia a ciertas interpretaciones teológicas católicas, lo que llevó a debates sobre su precisión histórica y su mensaje. ¿Cómo se aborda la violencia en la película y cuál fue la intención detrás de ello? La violencia en la película es explícita y gráfica, especialmente durante la flagelación y la crucifixión. Mel Gibson declaró que su intención era mostrar la brutalidad del sufrimiento de Cristo de la manera más realista posible, enfatizando el inmenso sacrificio y el amor que implicaba su pasión. Buscó que la audiencia experimentara el impacto físico y emocional de la tortura. ¿Qué papel juega María, la madre de Jesús, en la narrativa? María es una figura central y conmovedora en la película. Su presencia constante en el sufrimiento de Jesús, su dolor, su amor incondicional y su fortaleza son un pilar emocional. Ella representa la compasión y la fe inquebrantable, presenciando el calvario de su hijo con una angustia profunda pero serena. ¿Cómo se retrata a Poncio Pilato y cuál es su dilema? Poncio Pilato es retratado como un hombre que se debate entre mantener el orden y ceder a la presión de la multitud y los líderes judíos. Se le muestra como alguien que, aunque reconoce la inocencia de Jesús, prioriza su posición política y la estabilidad de la provincia, lo que lo lleva a tomar la decisión de crucificarlo a regañadientes. ¿Qué rol cumplen los demonios y Satanás en la película? Satanás, interpretado por Rosalinda Celentano, y otros demonios son representados como figuras literales que atormentan a Jesús y sus discípulos, especialmente en Getsemaní. Su presencia visual y simbólica busca mostrar la acción espiritual que Jesús enfrentó, así como la lucha del bien contra el mal. ¿De qué manera la película busca ser fiel a las Escrituras? Mel Gibson afirmó que la película se basa en los relatos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como en otras fuentes como los escritos de Ana Catalina Emmerich. La película busca ser lo más fiel posible a los eventos narrados en la Biblia, aunque con interpretaciones artísticas y dramáticas. ¿Cuáles son las fuentes extrabíblicas que inspiraron la película? Una de las fuentes más prominentes es la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Catherine Emmerich, una mística alemana del siglo XIX. También se mencionan influencias de las visiones de María de Ágreda. ¿Cómo se utiliza la música en la película para realzar la emoción? La banda sonora, compuesta por John Debney, es fundamental para la experiencia emocional de la película. Utiliza coros, instrumentos de viento y percusión para crear atmósferas intensas y dramáticas, realzando el dolor, la angustia, la solemnidad y la redención en cada escena. ¿Qué impacto tuvo la película en el público y la crítica? La película tuvo un impacto masivo y polarizador. Fue un éxito de taquilla a nivel mundial, generando intensos debates y discusiones, tanto en círculos religiosos como seculares. La crítica se dividió, con algunos elogiando su poder artístico y su mensaje, mientras que otros la condenaron por su violencia y sus implicaciones. ¿Cómo se representa a Judas Iscariote y su arrepentimiento? Judas es presentado como un hombre atormentado por su acto de traición. Se le muestra sufriendo de alucinaciones demoníacas y sintiendo un profundo remordimiento, lo que finalmente lo lleva al suicidio. Su destino sirve como contraste con el perdón y la redención ofrecidos por Jesús. ¿Qué papel juega la resurrección de Jesús en la película? La resurrección se muestra en una breve escena final, simbolizando la victoria de Jesús sobre la muerte y el cumplimiento de su misión. Es un momento de esperanza y redención que cierra la narrativa de su sufrimiento y sacrificio.
¿Qué significado tiene el lavatorio de pies en el contexto de la película? Aunque no se muestra explícitamente el lavatorio de pies en la película, la humildad y el servicio de Jesús son un tema recurrente. La actitud de Jesús a lo largo de su pasión, aceptando la humillación y el sufrimiento por los demás, es una extensión de ese mismo espíritu de servicio. ¿Cómo se aborda la figura de María Magdalena en la película? María Magdalena es retratada como una seguidora fiel de Jesús, llena de amor y devoción. Su presencia en los momentos más difíciles, su dolor y su compasión son evidentes, y se la muestra consolando a María, la Madre de Jesús. ¿Cuál es el mensaje principal que Mel Gibson buscó transmitir? Mel Gibson afirmó que el mensaje principal era el amor incondicional de Dios manifestado a través del sacrificio de Jesús por la humanidad. Quiso mostrar la inmensidad del precio pagado por la redención y la profundidad del sufrimiento de Cristo. ¿Cómo se utilizaron los flashbacks en la película? Los flashbacks se utilizan para mostrar momentos clave de la vida de Jesús antes de su pasión, como la última cena, el sermón de la montaña y su infancia. Estos momentos sirven para contextualizar su misión, su enseñanza y su relación con sus discípulos y su madre, añadiendo profundidad a su sacrificio. ¿Qué aspectos de la pasión de Cristo son los más enfatizados visualmente? La flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión son los eventos más visualmente enfatizados y extendidos en la película, mostrando con crudeza la brutalidad y el dolor físico de Jesús. ¿Cómo se representa la traición de Pedro y su arrepentimiento? La traición de Pedro, negando a Jesús 3 veces, se muestra con un realismo emocional, y su posterior arrepentimiento y lágrimas son un momento de profunda humanidad y fragilidad, contrastando con el remordimiento de Judas. ¿Qué elementos simbólicos son recurrentes en la película? Elementos como la sangre, el agua, la oscuridad y la luz, la corona de espinas, los clavos y el velo del templo rasgado son símbolos poderosos que refuerzan la narrativa de sacrificio, redención y la ruptura del antiguo pacto. ¿Cómo se maneja la atmósfera y el tono a lo largo de la película? La atmósfera es consistentemente sombría, opresiva y angustiante, reflejando el sufrimiento de Jesús. El tono es grave y solemne, buscando transmitir la magnitud y la santidad de los eventos. ¿Hubo alguna reacción significativa por parte de líderes religiosos? Sí, la película recibió reacciones variadas de líderes religiosos. Algunos la elogiaron por su poder evangelizador y su fidelidad a la fe, mientras que otros expresaron preocupación por su violencia, su potencial de antisemitismo y sus interpretaciones teológicas. ¿Cómo afectó la película la carrera de Mel Gibson? La película consolidó a Mel Gibson como un director audaz y visionario, capaz de lograr un éxito de taquilla masivo con un proyecto tan arriesgado. Sin embargo, también lo puso en el centro de intensas controversias que marcaron su carrera en los años posteriores. ¿Cuál fue el presupuesto de la película y su recaudación? El presupuesto de la película fue de aproximadamente $30 millones, financiados principalmente por el propio Gibson. Recaudó más de $612 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas con clasificación R más taquilleras de la historia. ¿Qué desafíos enfrentó Jim Caviezel al interpretar a Jesús? Jim Caviezel enfrentó desafíos físicos y emocionales extremos. Sufrió hipotermia, neumonía, latigazos accidentales y dislocación del hombro durante la filmación. La intensidad del papel también tuvo un profundo impacto espiritual en él. ¿Cómo se diferencia la película de otras representaciones de la Pasión de Cristo? Se diferencia principalmente por su hiperrealismo gráfico en la representación de la violencia, su uso de los idiomas originales y su enfoque exclusivo en las últimas horas de Jesús, a diferencia de otras películas que cubren más ampliamente su vida. ¿Qué opinas sobre las acusaciones de antisemitismo? Las acusaciones de antisemitismo surgieron por la forma en que se retrató a los líderes judíos de la época, a quienes se les mostró instigando la crucifixión de Jesús. Los defensores de la película argumentaron que se basaba en relatos bíblicos y que no pretendía culpar a los judíos de hoy, mientras que los críticos señalaron que la representación podría fomentar estereotipos dañinos. ¿Qué papel juega el Vía Crucis en la estructura narrativa? El Vía Crucis, las estaciones de la cruz, es una parte central de la estructura narrativa de la película, mostrando el camino de Jesús hacia el Calvario, con cada caída y encuentros significativos, resaltando su sufrimiento y determinación. ¿Cómo se maneja la luz y la oscuridad visualmente en la película? La luz y la oscuridad se utilizan de manera simbólica y dramática.
Las escenas de sufrimiento a menudo están envueltas en sombras y penumbra, mientras que los momentos de gracia o redención tienen destellos de luz. La oscuridad durante la crucifixión enfatiza el momento de la muerte de Jesús. ¿Qué importancia tiene el huerto de Getsemaní en el inicio de la película? El huerto de Getsemaní es crucial porque es donde Jesús comienza su agonía y su lucha espiritual antes de ser arrestado. Es el lugar de su oración, su tentación y su aceptación de la voluntad del Padre. ¿Cómo se representa la figura de Barrabás? Barrabás es presentado como un criminal brutal y despreciable. Su liberación en lugar de Jesús subraya la injusticia del juicio y la ironía de que la multitud eligiera a un asesino en lugar del rey de los judíos. ¿Qué importancia tienen los sueños y las visiones en la película? Los sueños y las visiones, especialmente los de Pilato y su esposa, y las tentaciones demoníacas de Jesús, añaden una capa de profundidad psicológica y espiritual, sugiriendo la lucha interna y las fuerzas invisibles en juego. ¿Cuál es el papel del ejército romano en la crucifixión? El ejército romano es retratado como el ejecutor brutal y desapasionado de la crucifixión, siguiendo órdenes sin cuestionarlas. Su crueldad contribuye a la representación gráfica del sufrimiento de Jesús. ¿Cómo se muestra la soledad de Jesús en su pasión? La soledad de Jesús es un tema recurrente. Desde el abandono de sus discípulos en Getsemaní hasta el momento en la cruz cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, la película enfatiza su aislamiento y el peso que soporta solo. ¿Qué se puede decir sobre el vestuario y la ambientación de la película? El vestuario y la ambientación son meticulosos y buscan la autenticidad histórica, aunque con algunas licencias artísticas. La elección de los materiales, los colores y los detalles de la escenografía contribuyen a la inmersión en la Judea del siglo I. ¿Qué escenas fueron las más difíciles de filmar o ver, según los actores o el director? La escena de la flagelación fue particularmente difícil de filmar y de ver, debido a su extrema brutalidad. Jim Caviezel ha hablado de los desafíos físicos y el dolor genuino que experimentó durante esa secuencia. ¿Qué legado ha dejado la Pasión de Cristo en el cine religioso? La película estableció un nuevo estándar para el cine religioso en términos de su realismo gráfico, su ambición épica y su capacidad para generar un impacto masivo. Abrió la puerta a discusiones más amplias sobre la representación de la fe en la pantalla grande. ¿Cuál es la relevancia de la película hoy en día? La Pasión de Cristo sigue siendo relevante por su capacidad de provocar reflexión y debate sobre la fe, el sufrimiento, el sacrificio y la redención. Para muchos creyentes, es una poderosa herramienta de meditación sobre el mensaje central del cristianismo. ¿Cómo se utilizó el maquillaje y los efectos especiales para el sufrimiento de Jesús? El maquillaje y los efectos especiales fueron extensamente utilizados para crear las heridas, laceraciones y la apariencia de agotamiento extremo en Jesús. Se buscó que cada detalle fuera lo más realista posible para transmitir el horror físico de la flagelación y la crucifixión. ¿Qué diferencias hay en la narrativa de la película respecto a los evangelios canónicos? Aunque la película se basa en los evangelios, incorpora elementos de las visiones de Emmerich, lo que añade detalles dramáticos no presentes directamente en la Biblia, como ciertas interacciones demoníacas o la extensión de la tortura. También, como toda adaptación, requiere interpretaciones y licencias artísticas para la narración visual. ¿Cómo reaccionó la gente atea o no creyente a la película? La reacción fue variada. Algunos apreciaron el valor cinematográfico y la actuación, mientras que otros la encontraron excesivamente violenta, proselitista o históricamente inexacta. La película a menudo generó debates intensos sobre la fe y su representación. ¿Qué significado tiene el personaje de Simón de Cirene? Simón de Cirene es un personaje crucial que, inicialmente renuente, es obligado a ayudar a Jesús a llevar la cruz. Su transformación de un extraño a un hombre compasivo que comparte la carga de Cristo simboliza la llamada a la compasión y el servicio al prójimo. ¿Hubo algún problema de salud o seguridad durante el rodaje debido a la intensidad? Sí, además de las lesiones de Caviezel, el equipo sufrió las inclemencias del tiempo, incluyendo tormentas y temperaturas extremas. La intensidad de las escenas y el vestuario también presentaron desafíos de seguridad y bienestar. ¿Qué papel juegan los soldados romanos individuales, como Longino? Algunos soldados romanos individuales, como Longino, el centurión que perfora el costado de Jesús, tienen un papel más desarrollado, mostrando momentos de piedad, asombro o conversión.
lo que humaniza a los ejecutores y resalta el impacto de Jesús incluso en sus captores. ¿Cómo se representa la relación entre Jesús y María, su madre, antes de la pasión? A través de flashbacks, se muestran momentos tiernos e íntimos entre Jesús y María, como el recuerdo de su infancia o una conversación sobre su destino. Estos momentos profundizan el dolor de María al presenciar el sufrimiento de su hijo. ¿Cuál fue el impacto cultural más amplio de la película? La película generó una enorme discusión global sobre el cine, la religión, la violencia y la representación histórica. Provocó un aumento en la asistencia a la iglesia para algunos y se convirtió en un punto de referencia en el debate sobre la libertad artística y las sensibilidades religiosas. ¿Cómo se manejan los sonidos en la película para contribuir a la experiencia? El diseño de sonido es fundamental para la inmersión. Los sonidos de los latigazos, los golpes, los gritos, el arrastre de la cruz y el impacto de los clavos son crudos y viscerales, contribuyendo a la sensación de realismo y dolor. ¿Qué mensaje final se puede extraer de la película? El mensaje final que la película busca transmitir es la inmensidad del sacrificio de Jesús por amor a la humanidad, la victoria sobre el pecado y la muerte a través de la resurrección, y la invitación a la reflexión sobre el significado de la fe y el sufrimiento.